negación. La Berniunga. Claro. De Freud. Sí. Pero claro que sí, ya me psicoanalizé hace tiempo. Bien, y recordar a todas las madres de los que se han ido, de todos los amigos y de todo el país, de todo el mundo. Y por supuesto hay que recordar, hay que hacer homenaje a las madres que están presentes, ¿verdad? Todas. En el caso de Montecristi, madres y maestras, casi todas las profesoras, todos los profesores que yo recuerdo eran mujeres. En el caso de Montecristi, creo que en otros pueblos así. Era raro que hubiera un hombre. Recuerda más a las mujeres. Daba de calidad. Bueno, porque en Montecristi, por lo menos, que yo recuerdo, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, todos los profesores eran mujeres, salvo el único había profesor, el de física, en la primaria, en la escuela Rosa Y no es Mete. muy recordado. Sí, yo lo recuerdo, fue un buen profesor. Pero todas eran mujeres en la escuela primaria e intermedia y en el liceo también. En Santiago, que yo porque estuve. enseñar es un arte de amor, entonces las mujeres enseñan mucho. Indudablemente. Pero en Santiago, por ejemplo, yo estuve en el liceo también y bueno, Cli me recordará que había varios hombres, ¿verdad? Sí, profesor Rojas, el profesor Tevez, etc. Pero en Montecristi eran todas mujeres. Negrito Abinader. Negrito Abinader, hermano tío del actual presidente. Sí. Bien. La figura primero. Negrito Abinader, sí, porque era un poco indio, pero hermano de José Rafael Abinader. Bien, y bueno, claro, a las madres que están vivas, ¿no? Debo mencionar a mi esposa, Iluminada Medina, del sur, madre de nuestros hijos, y otra. Que por cierto, a alguien le jalaron la oreja de un momento aquí. Ajá, ¿a quién fue? Mencionó a Villegas y todo el que llega menos a la esposa. Ajá. Bueno, no fue mi intención. Pero bien, a todas las madres, un homenaje a todas las madres. Bien, jóvenes, este tema que tratamos, ustedes han mencionado las dificultades de América Latina para la unidad y lo han comparado con Europa. Creo que debemos recordar que la civilización europea tiene un basamento común, la cultura griega, que viene de más de 2 milenios atrás, ¿no? Y la cultura romana fue básicamente la misma cultura griega. Cuando hablamos de cultura greco-romana, en realidad estamos hablando de la cultura griega, asimilada, imitada, difundida por los romanos. Entonces, en el caso de Europa está ese basamento cultural más el cristianismo, que debería ser debe ser lo que unifica a Europa. Sin embargo, esa misma Europa, como todos sabemos, duró muchísimos siglos de guerras. La guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, la guerra de los 7 años, que es con la paz de Westfalia que comienza más o menos a organizarse la cosa. Entonces no es extraño que América Latina esté en esta situación, apenas son 5 siglos de civilización. Europa estamos hablando por lo menos de 25 siglos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta por lo menos esos elementos. Yendo al tema, al título que nos convoca Cordero sobre el impacto de la política de Estados Unidos en América Latina, creo que es evidente para todos que el país más vulnerable en estas circunstancias es México, ¿no? Por la extraordinaria dependencia de su economía, más del 80% del comercio de México con Estados Unidos. México ya, especialmente a través de su industria automovilística, México es ya la 4ª potencia exportadora de automóviles por la presencia de empresas estadounidenses, China y de otros países. Es el principal socio comercial de Estados Unidos, incluso ha superado a China con venta por más de $400 mil millones, un buen superávit comercial, aunque el de China era superior. Entonces, claro, estas medidas de Trump, de arancel, etcétera, que son bien conocidas, el país que más pueden afectar es a México. Por suerte, esta señora Sheinbaum, la presidenta, estudió en Estados Unidos y ha sabido más o menos hasta el momento torear a Donald Trump, que a veces parece como un búfalo en estampida. Ustedes recuerdan aquellos dramas de vaqueros, ¿verdad? Salía una manada de búfalos corriendo que no se sabía a dónde llegaba, si a un precipicio o a una pradera llena de hierba, ¿no?
Entonces, esa situación de México, claro, es preocupante para México y toda América Latina, porque es la segunda economía de América Latina, ¿no? En los otros países, como las grandes economías, como la de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, como ustedes saben y ya se ha mencionado, todos sabemos, el principal socio comercial es China, ¿no? Pero yo insisto, eso no quiere decir que esos países quieran ser dependientes de China, quiere decir que tienen oportunidades de vender a China. Como bueno, ahora Arabia Saudita, por ejemplo, hace un gran acuerdo comercial con Estados Unidos. Pero hace poco Arabia Saudita estaba haciendo acuerdos comerciales con Irán y los chinos. Entonces no quiere decir que Arabia Saudita ahora pase a ser una dependencia de China, sino que ve oportunidades de mercado y ejerce con autonomía su decisión de aprovechar tal o cual oportunidad. Entonces creo que debemos ver también la relación de Estados Unidos y América Latina y de estos países que hoy tienen mejores o su intercambio comercial es mayor con China, verlo dentro de un proceso más bien de autonomía que de un proceso de pasar de la dependencia de Estados Unidos a la dependencia de China. Igual pasa en el plano diplomático. Ustedes vieron que hace poco Estados Unidos le quitó la visa a Oscar Arias. Eso debe estar relacionado con el hecho de que Costa Rica fue de los primeros países del Caribe que suspendieron las relaciones con Taiwán y la iniciaron con China. ¿Por qué hizo Costa Rica? Eso fue en el 2007. En ese año competían República Dominicana y Costa Rica por un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad. Los ticos, como le llaman en Centroamérica, hicieron un análisis 4 meses antes de la votación en la ONU sobre cuál era el principal obstáculo para conseguir el puesto en el Consejo de Seguridad. Y llegaron a la conclusión de que el principal obstáculo era que no tenían relaciones diplomáticas con China. ¿Qué hicieron? Rompieron con Taiwán, establecieron relaciones con China y consiguieron el puesto en el Consejo de Seguridad. Derrotaron a República Dominicana. Lo que hizo República Dominicana. Y lo hizo después. En el año 2018 ya lo había hecho Costa Rica. Costa Rica ya ha sido 3 veces miembro del Consejo de Seguridad. Panamá ha sido 6 veces miembro del Consejo de Seguridad. República Dominicana ha sido solo una vez. Porque esos países han tenido más autonomía, han hecho su trabajo diplomático, han tenido relaciones con China y con todo el mundo y han tenido mejores resultados. Entonces, debemos tener en cuenta todos esos datos. Estados Unidos, indudablemente, tiene una gran influencia en América Latina, la sigue teniendo, la va a seguir teniendo, pero, por supuesto, eso va evolucionando, ¿no? A principios del siglo pasado, Estados Unidos compartía la hegemonía mundial con Inglaterra y con otras potencias. Del 45 en adelante, como sabemos bien, compartió la hegemonía mundial con la Unión Soviética y otras potencias. Estados Unidos era el líder en el área capitalista. Sin embargo, incluso en esa época, entre 1945 y el 90, Estados Unidos tuvo la competencia de sus propios socios. Por ejemplo, en la década del 80 se discutía la posibilidad de que Japón superara a Estados Unidos como primera potencia mundial por su Producto Interior Bruto, a pesar de la enorme diferencia en territorio y en población. Siriaco podrá explicar mejor que hubo un extraordinario auge de Japón en las exportaciones de lo que los economistas llaman los productos de consumo duradero, es decir, vehículos electrodomésticos, y se discutía esa posibilidad. Yo recuerdo, aquí venían 2 revistas, a lo mejor Climen, que es el más viejo después de mí, recordará las revistas Facetas, relacionadas con el Departamento de Estado, y venían otras revistas, Cuadernos de Japón, muy buenas revistas las dos, y ahí se veía esa competencia, ese forcejeo de todo tipo económico, tecnológico entre Estados Unidos y Japón
Y lo hacían los alemanes también. Y en algún momento con los alemanes. A través de las fundaciones. La Freddy Ebert. Sí. Y el Servicio de Cooperación y la Alemana. otra. Konrad Adenauer. La Konrad. Sí. Y bueno, Alemania también en esa época, en los años 70, 80, llegó a ser la primera potencia exportadora. A pesar de ser un país tan pequeño, exportaba más que Estados Unidos, exportaba más que China, incluso más que Japón. Gracias a la industria pesada alemana, Alemania durante mucho tiempo fue, no he visto cifras recientes, pero fue la primera constructora y exportadora de lo que llaman máquinas herramientas, si las máquinas que producen otras máquinas, ¿no? Quiere decir que el mismo Estados Unidos tuvo competencia importante dentro de ese bloque que él lideraba. Los europeos construyeron en esa época el Concorde, el avión supersónico de pasajeros. La gente de Manuel, Francia. Francia e Inglaterra. El hermano mayor mío que vivió en Estados Unidos mucho tiempo me contaba que cuando el primer Concorde llegó al aeropuerto de Kennedy, eso fue un acontecimiento. Fue la barrera del sonido. Sí, fue un acontecimiento extraordinario. Algunos periodistas que fueron como Pedro Cava, ustedes lo conocerán, editor económico mucho tiempo en Listín y otros sitios, que fue más o menos por los 90 a Japón, a Tokio. Él decía, como decía mi hermano también, que era evidente que Japón le llevaba como 30 años de avance a Estados Unidos en la década de los 80. Quiere decir que Estados Unidos no ha estado solo en el escenario mundial, incluso dentro de su propio campo. Aunque tenga la supremacía, pero la competencia ha existido siempre, ¿no? De Japón, de Alemania, de Europa en estos casos. Entonces, lo que se está discutiendo no es si Estados Unidos pierde la hegemonía o si China asciende a primera potencia mundial, sino es un proceso muy largo en el cual van a aparecer una serie de datos que apuntan hacia que puede tener China la supremacía, como ya dice el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que no son fuentes chinas, que no tiene China ninguna influencia en esas instituciones, que por lo menos por la PPA la China ya tiene la supremacía, aunque a precios corrientes Estados Unidos sigue siendo la principal. Y los británicos hicieron un estudio en el cual dice que según ellos para 2045 los chinos pueden alcanzar la paridad militar estratégica con Estados Unidos. Pero eso significaría que podrían pasar muchas décadas con esa paridad militar estratégica, como tuvo en un tiempo Estados Unidos y la Unión Soviética, y no quiere decir que uno prevalezca, quiere decir que eso puede pasar muchos años. Es decir, que el problema del poder mundial es demasiado complicado, no es cuestión, no la vamos a ver nosotros, como decía Cordero ahorita. Estados Unidos solamente tuvo la supremacía mundial, el poder multipolar, más o menos entre 1990 y 2010, 20 años, ¿no? Es decir, con el colapso del poder soviético en 1990 hasta el ascenso de China, más o menos 2010, 2015, es decir, un periodo relativamente breve. No es el caso de Inglaterra, que fue indiscutiblemente la primera potencia mundial durante 2 siglos, 18 y 19. En el 20 todavía tenía mucho poder. Entonces es normal, en cierto modo, que existe esta tendencia, lo que representa a Donald Trump, de querer hacer América grande de nuevo. Es decir, desde esas ansias de poder mundial unipolar, que ya no es posible. Exactamente, que ya la realidad es muy distinta a esa. No solamente por la competencia de China, sino por la competencia de los propios países de Europa, de la India, por ejemplo, que emerge como gran potencia. Isidoro Santana escribió hace 2 o 3 meses un artículo bastante interesante
sobre el rol de la India, yo creo que tú lo viste, ¿no? Discutía el asunto de las cifras, que se discutían entonces cuál era la tercera potencia mundial, si era Japón o era Alemania. Siriaco decía que no era ni Japón ni Alemania, que ya era la India, teniendo en cuenta Isidoro Santana. Entonces, sí, este es un proceso que toma mucho tiempo y que va adelante. Entonces, la realidad de hoy es, en América Latina, que aún con toda esa influencia de Estados Unidos, especialmente a través del poder militar, Pelegrín mencionó el TIAR, Estados Unidos ha utilizado ese sector militar, el área militar, para ejercer esa influencia. Pero incluso en ese caso, el TIAR, por ejemplo, cuando se dio la guerra a las Malvinas, Estados Unidos no se puso del lado de Argentina. Porque Argentina fue el estado agresor. Pero como quiera se puso al lado de Inglaterra. Porque Argentina fue el que agredió. Pero el TIAR no dice que hay que ponerse del lado del estado agresor. El TIAR establece la intangibilidad de las fronteras. Bueno, pero el asunto es que en ese momento histórico, en base al TIAR, Estados Unidos estuvo del lado de Inglaterra, no del lado de Argentina. El TIAR es similar a lo que es la OTAN. Sí. Bien. Que la cláusula que lo protege, la cláusula intervino Jamaica. Si tú atacas, si Polonia, por ejemplo, o Finlandia, cualquier miembro de la OTAN ataca a Rusia o a cualquier otro estado, no se activa la cláusula. Ahora, si es atacado ese estado que pertenece a la OTAN, a esa congregación, sí se activa inmediatamente. Bien, eso pasa con el... Sí, perdón, también, Cordero, que sería bueno que él se refiriera también al caso de Rusia, pues tiene una comunidad de seguridad con los países, y cuando atacaron a Armenia no se activó. Por eso Armenia quiere pasar a ser miembro de la Unión Europea. Bien, pero estamos analizando América Latina, ¿verdad? Pero que es un antecedente. No, pero debemos analizar similitudes. Claro. Está bien. En la cuestión, lo que quiero concluyendo, la realidad de hoy es que es muy difícil que Estados Unidos vuelva a tener esa hegemonía absoluta en América Latina como la tuvo 50 años atrás. Tanto en el plano económico como en el plano diplomático, la tendencia es a tener más relaciones con otros países.